Amigas, amigos, ¿cómo están? Este es el segundo video que se llama Lo terrible femenino. Entonces vamos a retomar algunas cosas del primer video que está aquí, si lo quieren ver. Se llama Lo divino femenino, para que entiendan un poco, cómo pasamos de una diosa a un dios, hombre que controla todo y que, sobre todo, tiene que tener a las mujeres en un lugar un poquito más escondido, más controlado y menos importante, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las religiones empiezan a ser una especie de vehículo de contención moral y social porque al haber más alimento, pues había más personas. Entonces, más personas, más alimento, la agricultura se empieza a desarrollar, empieza a crearse este concepto de propiedad privada, las mujeres pasan a ser, antes eran el centro de la familia, de la comunidad, ahora pasan a ser un bien más como el ganado, como las tierras. ¿Y por qué? Porque las mujeres podían utilizarse para crear alianzas con otras familias, con otras tribus. Lo sabemos, todos sabemos o hemos escuchado estas historias de el rey de tal país se tuvo que casar con la reina de tal otro país para unificar sus reinos y demás, porque eran cuestiones políticas. Y las mujeres eran muy importantes en eso, porque eran las que podían asegurar una descendencia que siguiera acumulando bienes y que se quedara con los bienes que ya se habían generado, ¿no? Entonces, las mujeres empiezan a quedarse en un papel como de moneda de cambio, como de mueble, en pocas palabras, y se empiezan a desarrollar las religiones monoteístas más importantes de la historia de la humanidad y que están vigentes hasta el día de hoy. Ahora, recuerden que las religiones tienen también una función son como un vehículo de contención moral y social. Porque si se acuerdan, habíamos dicho que cuando los hombres empezaron a tomar más importancia en la sociedad, ya este mito, este culto a la diosa, ya no se podía justificar porque no era lo que se estaba viviendo en la realidad. Entonces lo que empezaron a hacer fue a cambiar a la diosa por un dios y así justificar por qué los hombres tenían derecho a explotar a las mujeres y a tenerlas controladas, sumisas, violentadas, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces se tiene que crear una religión que justifique estos actos. Y se empiezan a crear estas religiones, que son la religión judía, la religión católica, que viene de la misma raíz, judeocristiana, y la religión musulmana. Las tres religiones más importantes hasta el día de hoy, que han sobrevivido mucho, mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando estas religiones empiezan a tomar importancia, pues empiezan si se acuerdan, hay una cuestión muy interesante que en la religión católica, los que crecimos con una especie de contacto con la religión católica o en la religión católica o en la religión judía también, está esta historia de Moisés y los 10 mandamientos, que de hecho para los judíos es una parte de un compendio de 600 leyes que se llaman la ley de Moisés. Son más o menos 600 preceptos y leyes que van desde cuestiones de higiene, alimentación, a cuestiones como estas, como los 10 mandamientos, que básicamente son cosas que hablan de cosas básicas de convivencia social, ¿no? Que es, no mates a nadie, no le robes a nadie, no te metas con la esposa y el esposo de nadie. Me explico, cuestiones que son como para que la gente entienda que estas cosas crean conflictos. Entonces, si les dices a un grupo de personas que Dios bajó y te dijo que no mates a nadie y que no robes a nadie, pues la gente lo va a aceptar y va a decir, ok, porque si hago esto voy a quedar mal con Dios. Y pues no nos conviene, ¿no? Entonces estas religiones empiezan a construir esta especie como de estructura social y moral y las mujeres empiezan a tomar el camino, o más bien el lugar de algo que parece podríamos decir, frágil, pero al mismo tiempo peligroso, ¿no? Porque, si se acuerdan, en la religión judía, que de hecho esta historia de las que les voy a hablar, que es sobre Lilith, todos han escuchado la historia de Lilith, aunque en realidad también se puede encontrar desde la religión babilónica en Mesopotamia, en el Talmud, ya lo anoté aquí, Talmud babilónico, ahí se empieza a hablar de Lilith. Lilith era una mujer que fue creada al mismo tiempo que Adán en igualdad de condiciones, es decir, los dos eran exactamente iguales. Entonces Lilith
simplemente no quería hacer lo que Adán quería. Entonces ella un día se enoja y dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy, y se va. ¿Y qué pasa? Que acaban poniéndole la etiqueta de es una mujer mala, y empieza aquí esta división de la buena mujer y la mala mujer. Entonces tenemos a Lilith representando todo lo malo que puede tener una mujer, que es ser independiente, ser autónoma, ser consciente. Era consciente de que era una mujer que merecía igualdad porque era igual que Adán. En cambio, tenemos a Eva, que es lo que se espera de una buena mujer, que es ser complaciente, ser dependiente de su marido, de un hombre. ¿Por qué? Porque a Eva la hacen de la costilla de Adán, ¿no? Es decir, Eva es propiedad de Adán porque simplemente no es que partieron a Adán a la mitad, ni siquiera, fue una costilla. O sea, la crearon así, ¿no? ¿Y qué se espera de una mujer así? Pues que además sea débil y francamente tonta, ¿no? Entonces ahí está muy claro. ¿Por qué? Porque como tiene que ser una cuestión que adoctrine en todos los sentidos, como ya dijimos, moral, social, de comportamiento, todo lo que ustedes quieran, pues tenía que quedar muy clara esa diferencia, qué es ser una buena mujer y qué es ser una mala mujer. Y tenemos la historia de Eva, ¿no? Que representa esto. Ya después Adán se queda solo porque Lilith se va, y entonces le dice a Dios, no, pero es que me siento muy solo y necesito una compañera y no sé qué. Entonces Dios le quita una costilla y crea a partir de esa costilla a Eva. Entonces Eva hace todo lo que Adán quiere, viven felices y todo es maravilloso, hasta que llega una serpiente, habla con Eva y la convence de comer el fruto prohibido del jardín del Edén. Entonces Eva, como es débil de mente, pues simplemente cae, ¿no? Porque ¿a quién le iba a hablar la serpiente? Pues a la persona más tonta, ¿no? Entonces tenía que ser una mujer, no podía ser Adán, ¿no? Entonces va con Eva, la convence, Eva muerde la manzana, que de hecho estoy casi segura que eso de la manzana no queda muy claro porque no sé por qué en algún momento empezamos a decir que era una manzana, porque en las escrituras, lo que yo leí en el Génesis, no decía qué tipo de fruta era, solo era un fruto, ¿no? Según lo que yo encontré. Si alguien sabe por qué o quiere ahondar un poco más en el tema, pueden hacerlo. Entonces, pasa esto, Dios se enoja, los corre, ¿y qué les dice? A Adán le dice algo así como, lo anoté todo aquí, que va a tener que ganarse el pan con el sudor de su sangre, del sudor de su frente, perdón. Y a Eva, ¿qué le dice? Aquí lo tengo. Génesis 3:16. Le dice, multiplicaré en gran manera el dolor de tus preñeces y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, él va a ser tu dueño, tu señor, ¿no? Entonces tenemos esto ya como de, todo fue culpa de Eva, porque si Eva no se hubiera comido el fruto prohibido, todos estaríamos felices en el Edén, nada de esto, ningún sufrimiento como la enfermedad, la vejez, la muerte, eso no existiría. Entonces ahí queda claro que si ya con Lilith no había quedado claro, pues entonces todavía ponerse a Eva en este papel de la mujer que por tonta comete un error grandísimo y condena a toda la humanidad, pues ya es como que más claro que las mujeres tienen que ser controladas porque son débiles, son tontas, son peligrosas, son curiosas, son pues seres como casi una bestia, ¿no? Que eso es interesante porque al final la diosa paleolítica se identificaba como este poder de la naturaleza que no obedecía a nadie, es decir, tienes un día soleado maravilloso y de repente puede caer una tempestad. Me explico, había esta cuestión de que la diosa puede ser muy amable y muy generosa, pero al mismo tiempo puede ser peligrosa también. Entonces ahí se ve todavía este vestigio de esta intensidad de lo femenino, ¿no? Entonces, la serpiente es chistoso porque habíamos hablado de los animales que representaban a la diosa, que eran las serpientes y las aves acuáticas. Entonces es interesante que se haya hecho se haya tomado esta decisión de, vamos a decir que es una serpiente, ¿no? ¿Por qué? Porque había todavía muchas religiones paganas que adoraban a la serpiente y la serpiente pues tenía esa relación con lo femenino, con la sabiduría también, porque pues las mujeres eran sabias antes, ¿no? Eran consideradas como sabias porque, ya sabemos, de lo que ya hablamos, podían ser capaces de crear vida, de asegurar la existencia de la especie, ¿no?
Ok, entonces ya tenemos esto muy claro. Ahí se sientan las bases de lo que conocemos hoy como la sociedad patriarcal en la que vivimos. La ideología patriarcal, ¿ok? Es muy importante. Entonces, yo tomando en cuenta estas cosas y pensando, un día caí con este libro, que se los voy a enseñar, que se llama Reina del Grito. Este libro yo había leído una reseña de él cuando estábamos en la pandemia, pero era súper difícil. Hubo un momento en lo que por lo menos aquí en Francia pues no había ni siquiera envíos de ningún tipo, entonces pude conseguir este libro 6 años después. Entonces aquí está, lo leí, lo disfruté y lo amé cada segundo. Les voy a decir por qué, porque esto es muy interesante. Para mí era claro que en las películas de terror siempre el papel de la mujer es o el vehículo de lo malo, o la que se puede comunicar con el otro lado, o la que funge como de intermediaria entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y eso es increíble porque la diosa, como ya vimos en el capítulo anterior, fungía como ese vehículo. No había una diferencia entre la vida y la muerte porque la diosa era la vida y la muerte. Entonces, es chistoso que esta cuestión como arquetípica de lo femenino como algo conectado con otro tipo de realidad, ¿no? Una realidad que no podemos ver ni tocar. Entonces, en las películas de terror siempre hay un personaje femenino. De hecho, hay términos como la cuestión esta que se llama The Final Girl, que es la mujer que sobrevive al final, ¿no? De todo. Está un demonio, un asesino, matan a todo el mundo, pero siempre hay una mujer que sobrevive al final. Esta otra que se llama Reina del Grito, que eran mujeres que tenían actrices que en estas películas de terror tenían esta capacidad de gritar de maneras que eran choqueantes, porque que una mujer pudiera expresar su terror, su furia, es algo que no estaba permitido. Entonces, imagínense ver a las primeras mujeres que gritan de esa manera en las películas de terror, era algo completamente nuevo y subversivo también. Entonces a mí siempre me ha gustado cómo en las películas de terror se puede ver esta relación como de esa naturaleza, pues, que podría decir casi como fundamentalmente maligna o conectada con algo que no es del todo bueno, ¿no? Entonces, resulta que cuando yo estaba leyendo este libro, como vienen varios capítulos que hablan de películas específicas, y por ejemplo les puedo decir, están las películas típicas de terror de que todo el mundo, las personas que gustan del cine de terror conocen, como La Profecía, el Halloween, y hay una que se llama Carrie. ¿Se acuerdan de esta película que se llama Carrie? Si no, véanla, es una película de los años 70, me parece. Yo cuando era niña la había visto en algún momento y ya saben, me acordaba de la típica escena en la que ella está bañada en sangre y todo, ¿no? Si no la han visto, de verdad, vayan a verla porque es súper interesante y es esa película la que me hizo pensar en este tema y ponerme a investigar. Entonces, como estaba leyendo este libro y cada capítulo está inspirado en una película de terror y está relacionado con una especie de miedo que tenemos las mujeres, por ejemplo, Carrie, aquí rápido les digo, Carrie está relacionada con el miedo a la sangre. ¿Y por qué? Porque cuando empieza la película, el primer paneo de la película me parece increíble, la primera secuencia. Yo no sé nada de cine, no sé cómo se pueda decir eso, pero los primeros 20 segundos de la película es increíble porque refleja todo lo que yo creo que puede encerrar esta idea de cómo coexiste en una mujer o la santa o la bruja, ¿no? O sea, no hay puntos medios, solo están esas dos polaridades. Entonces tenemos a Carrie, empieza esta película, hay una música como muy inocente, así como un ambiente casi como de ninfas, como que las mujeres están ahí en medio de unas, me parece que son las regaderas que hay en las películas gringas, ya saben que acaban de hacer su clase de deportes y luego todo el mundo se va a las regaderas a ducharse y demás. Entonces están estas mujeres que tienen entre 15, 16, 17 años, están desnudas, todas están como que en la flor de su juventud y están como en una cosa como muy etérea. Y ves a las mujeres que están ahí y están jugando, están riendo, jajaja, y de repente ves a Carrie que se está duchando y tiene esta imagen igual como de una ninfa que está así como que en un estado de perfección total y de repente empieza a sangrar.
Entonces Carrie se mete la mano entre las piernas y ve que tiene sangre en la mano y empieza a gritar. ¿Por qué? Porque su mamá nunca le había explicado que era esto, ¿no? Que era pues la primera vez que, para ella era la primera vez que le llegaba la menstruación y ella no sabía, además de que pues también era raro que una niña de, bueno, una chica de 16 años tuviera por primera vez la menstruación, o sea, digo, no sabemos, pero parece ser que está como un poquito por encima de la edad promedio que podría, que podría tener una mujer, ¿no? Que más bien, en la que una mujer podría tener su primera menstruación. Entonces ella se queda así y empieza a gritar y todas las mujeres que hace un momento eran como unas hadas y estaban en ese estado de perfección y de pureza total, llegan y la empiezan a atacar así horrible, le gritan, ella acaba tirada en el suelo, tiene que venir una profesora para ayudarla. Cuando habla la profesora con ella y le explica lo que pasó, Carrie dice, mi mamá nunca me explicó nada. Ella llega a su casa, le cuenta a su mamá lo que pasó y la mamá, en lugar de explicarle algo, la empieza a tratar como de ya, para ti se acabó, este es el principio del fin. ¿Por qué? Porque la mamá era una fanática religiosa que en todas partes veía al pecado. O sea, el pecado era a los hombres, alejarse de todo lo que estuviera relacionado con los hombres, de todo lo que estuviera relacionado con el sexo, de todo lo que estuviera relacionado con, pues, con todo lo que es humano, ¿no? Con todas esas pulsiones humanas, 100%. Y entonces cuando Carrie empieza a sangrar y a tener su primera menstruación para su madre, Carrie se empieza a convertir en una amenaza. ¿Por qué? Porque es chistoso ver como una mujer, una niña que pasa a ser una mujer, de repente, y una mujer entre comillas, porque sabemos que a los 12, 13 años, a lo mejor tu cuerpo está cambiando y ya no tienes un cuerpo de niña, pero tu cabecita sigue siendo una niña. O sea, esa es la realidad. Pero digamos que ese paso, para muchas personas y para la sociedad pareciera que a partir de que una empieza a tener su menstruación y empieza a entrar en este mundo de lo que le toca a una mujer, entre comillas, es como una especie de, te conviertes en un peligro para los otros y para ti misma. Es como que a partir de este momento te tenemos que vigilar, porque ya no eres una niña. Entonces, es chistoso cómo toda la responsabilidad recae sobre las mujeres, sobre nosotras, como tengo que tener miedo de todos los que me rodean y de mí misma porque algo puede pasar, porque aparentemente ahora soy un peligro a donde vaya, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo vemos así? O sea, ¿por qué en el momento en el que una mujer desarrolla esta capacidad de tener una conciencia de que su cuerpo tiene una función y tiene ciertas pulsiones? Y digo, me refiero a que tiene una función no en el sentido de que la función del cuerpo femenino sea embarazarse y demás, ¿no? Sino que tiene esta cuestión de ciclos y que tiene una relación con la sangre que va a durar pues la mayor parte de tu vida. Bueno, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero digamos que la sangre es una cuestión muy importante y central en la vida de una mujer. Y por eso a mí siempre se me ha hecho extraño las mujeres que dicen que no soportan ver sangre. O sea, ¿cómo puede ser mujer y tenerle miedo a la sangre? Y al mismo tiempo, eso es también lo que acentúa esta visión de que las mujeres tienen algo extraño, porque un hombre puede cortarse y ver sangre y desmayarse, en cambio una mujer puede sangrar sin parar durante 5 días y sobrevivir, ¿no? Entonces está esta cuestión de cómo es la sangre menstrual es como un detonante de esa naturaleza maligna que estaba ahí latente, ¿no? Entonces en esta película, ¿qué sucede? Que cuando Carrie tiene su primera menstruación se da cuenta que tiene poderes, que adquiere poderes, pero esos poderes al final, que parece al principio para ella le da miedo, después lo empieza a disfrutar y llega un punto en el que esos poderes la acaban destruyendo. Porque hay un momento donde, vean la película, no los quiero spoilear ni nada, pero se venga de todos y después ella acaba muy mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una mujer que empieza a tomar el poder de su vida, de sus decisiones, de lo que sea, de su existencia en general, al final, según la sociedad y según todos los preceptos religiosos y morales que hemos arrastrado durante siglos, al final esa mujer va a acabar mal, porque una mujer no puede hacer algo así. Porque acuérdense cómo está esta dicotomía, la buena mujer, la mala mujer, ¿no? Entonces cualquier buena mujer se puede convertir en una muy mala mujer en cualquier momento, ¿ven?
Entonces, por eso las mujeres tienen que estar vigiladas, por eso se interioriza esta sensación de vigilancia y una acaba vigilándose a sí misma y diciéndose, ¿sabes qué? No digas esto, no te comportes de tal manera, no te vistas de tal manera, bla, bla, bla. Y que eso pasa a otras mujeres, es decir, estos mecanismos de control se perpetúan en nuestras relaciones con otras mujeres todo el tiempo. Y es lo mismo que sucedía en los campos de concentración cuando, estando todos cautivos ahí, había judíos que delataban a otros judíos dentro del campo, que ya estaban dentro del campo de concentración. Es decir, que esta cuestión del poder llegaba hasta los individuos que estaban siendo sometidos para que al final ellos fueran los que perpetraran esas dinámicas de poder en otras personas que estaban en apariencia o en un principio en igualdad de condiciones. Entonces es por eso que después de todas estas cosas que hemos estado recibiendo durante siglos, en la educación que nos han dado nuestras familias, la religión, la sociedad, al final las mujeres acabamos siendo las vigilantes de otras mujeres y las que condenan a otras mujeres por las cosas que no deberían de hacer, pero que en el fondo seguramente la mujer que condena desearía con todas sus fuerzas poder hacer. Entonces por eso condenamos a las mujeres que viven abiertamente su sexualidad, sus preferencias sexuales, porque también a las mujeres que son capaces de tomar espacio, de hablar, de hacer lo que quieran. Entonces todavía, a pesar de que la sociedad está cambiando, todavía esas cuestiones están ahí y tenemos todavía mucho ese estigma de la mujer buena y la mujer mala. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un libro que yo sé que va a ser muy polémico, amigas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Pero yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena leerlo con una buena dosis de pensamiento crítico, porque es un libro muy interesante, de verdad. Les voy primero a contar qué es lo que pasó con esta autora. Esta autora es Simone de Beauvoir. Y bueno, ¿qué pasó con ella? Resulta ser que esta mujer era para Sartre lo que Ghislaine Maxwell era para Epstein. Es decir, que conseguía mujeres para que él pudiera abusar de ellas. Y claro que estamos hablando de un abuso que puede ser que no tenga que ver mucho con lo físico, entre comillas, porque al final sí es un abuso físico, pero más bien una manipulación desde el poder, porque eran sus alumnas y que al final pasaban por ella y luego ella las pasaba a Sartre. Y está muy mal y es terrible lo que pasó y no se justifica en absoluto. Pero tenemos esta obra que, a pesar de que una mujer que pudo ser capaz de algo así, pudo ser también capaz de escribir un libro como este, creo que vale la pena rescatar 2 o 3 puntos importantes. Por ejemplo, hay una frase que dice, al hacer a todas las mujeres iguales, pasan a ser objetos intercambiables. Y aquí hay una cuestión muy, muy clara, que es, se nos enseña a cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, qué es ser una mujer agradable, qué es ser una mujer que puede, ¿cómo se puede decir? Que puede convivir en este mundo controlado por hombres de una manera más o menos sin molestar a nadie, pues, ¿no? Quitándoles su identidad, su individualidad, y es por eso que a todas las mujeres se nos pide que seamos iguales. Y eso podría uno decir, no, pero ya no es igual, no sé qué, hemos cambiado. Sí, muchas cosas han cambiado, pero ahora, si se fijan en cuáles son los estándares de belleza, pues siempre son las mismas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres se acaban pareciendo a todas las otras mujeres. ¿Y qué pasa? Que cuando homogeneizamos a todas las mujeres, todas se vuelven la misma mujer. Y si todas son la misma mujer, quiere decir que da igual una o la otra, porque son intercambiables. Y a eso se refería ella con esta frase, que yo la traduje y puede ser que no sea la mejor traducción, pero es lo que encontré que era como más o menos lo más claro, ¿no? Después tiene otra frase que dice, los hombres crean las religiones y las mujeres las siguen. Y yo diría que hasta las mantienen vivas, porque si una va a la iglesia, y yo estoy segura en todas estas como sectas New Age que están tomando mucho auge en estos últimos tiempos, vas a ver que el 90%, o por lo menos más de la mitad, son mujeres. Vas a la iglesia y solo ves a mujeres. La mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque al final, pues es como una especie de, no sé si decir como una especie de síndrome de Estocolmo, porque al final, pues todas las religiones son profundamente misóginas,
pero se mantienen y sobreviven gracias a las mujeres. O sea, es increíble. Y para eso tengo aquí unas frases de las 3 religiones más importantes que ya habíamos dicho, católica, judía y musulmana, que están increíbles, les voy a decir, para que vean a qué punto la misoginia interiorizada, bueno, aquí es evidente, pero hasta qué punto la hemos más bien interiorizado. Y aquí dice, Génesis 3:16, ya lo leí, que es lo de multiplicaré en gran manera el dolor de tus preñeces. Luego hay otra de Timoteo 2:11 que dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Luego en el Corán tenemos, los hombres son responsables de las mujeres, y aquellas a quienes temáis desobediencia, amonestadlas, dejadlas solas en el lecho y golpeadlas. Después tenemos el Talmud, dice algo así, mejor quemar la Torá que enseñarla a una mujer. Y en el budismo, no se queda fuera de todo esto porque el budismo tiene una cuestión que parece que más bien en apariencia parece que es como todos los seres somos iguales y tenemos las mismas posibilidades de alcanzar la iluminación. Sin embargo, se sabe que si tú naces mujer, quiere decir que te falta todavía otra reencarnación para acercarte a la iluminación, porque solo los hombres se pueden iluminar. Se considera que cuando tú reencarnas como un hombre es porque ya pasaste un montón de pruebas y ganaste el hecho de reencarnar como un hombre. Y eso te asegura que estés más cerca de la iluminación. Sin embargo, es muy extraño porque al mismo tiempo hay una Buda que se llama Tara, que es una mujer. Hay varias, ahí está la Tara blanca, la Tara verde, creo que me parece que hay la Tara roja también, que es una Buda, es la única Buda mujer. Entonces, la cuestión es que esta Tara tiene una conexión total con esta idea de la diosa porque es la Tara de la medicina, de la fertilidad, tiene las mismas acepciones que habíamos visto en el otro video, ¿no? Bueno, esta Tara, esta Buda, que se llama Tara, ella prometió que iba a reencarnar siempre como mujer, siempre, es como una cuestión que ella se propuso, yo como mujer voy a encarnar siempre como mujer y me voy a iluminar, ¿no? Y por eso tenemos 4 Taras, creo que son 4. Y eso lo digo de manera muy somera porque claro que como todas las religiones tienen su cuestión, pues su filosofía y su profundidad también, ¿no? No estoy diciendo, y esto lo quiero aclarar, no estoy diciendo que tener una vida o una inclinación espiritual sea algo malo. Simplemente que creo que tenemos que ponerle, como decía con lo del libro, de Simón, pues un poquito de pensamiento crítico y decir, yo, en lo personal, yo encuentro que el budismo tiene cosas maravillosas, tiene una filosofía que me parece muy, muy sofisticada, muy profunda. Yo misma tomé un curso de como de 6 meses de filosofía budista porque yo quería entender, ¿no? Pero no acaba de convencerme esta cuestión de que a las mujeres se les sigue tratando como ciudadanas de segunda clase, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna Dalai Lama mujer. Hay lamas mujer, sí, pero son pocas. Y aún así, a pesar de que se diga que todos los seres somos iguales y que no sé qué, pues esa igualdad no se ve tan clara, porque la realidad es que no existe. Entonces, bueno, siguiendo en esto, es importante ver cómo estas representaciones de lo maligno se ven muy claras y se hacen estas divisiones con otras cosas que antes eran manifestaciones divinas relacionadas con lo femenino, como el poder, como ya habíamos dicho, el poder de la vida, de la muerte, de todo esto, ¿no? Entonces tenemos a las brujas, y las brujas, ¿con qué se relaciona? O sea, las brujas vienen de esta idea de las mujeres que tenían conocimiento, que era conocimiento de medicina, de herbolaria, de otras cosas, conocimiento, o sea, en general era una mujer que tenía conocimiento. ¿Y por qué? Por eso se les representa como mujeres o viejas o muy guapas, porque también esta es una cuestión, ¿no? Que la belleza también es como un indicativo de una naturaleza maligna, porque la belleza te hace vanidosa y te hace seductora y entonces eres un peligro, ¿no? ¿Y por qué a las mujeres cuando eran muy guapas se les mandaba a conventos? Para que no fueran un peligro para la sociedad ni para ellas mismas. Es increíble, ¿no?
Entonces tenemos a las brujas, se les relaciona con estos estereotipos, o mujeres muy ancianas o muy guapas, porque están en contacto con cosas malignas. Entonces los animales con los que se les relaciona, con las que se les relaciona son sapos, serpientes, lechuzas, arpías, que eran los mismos animales que ya habíamos hablado, que eran como las representaciones de la diosa. Después tenemos a las criaturas estas malignas como las sirenas y las arpías en la mitología griega, que de hecho las sirenas, en realidad mucha gente cree que las sirenas siempre han sido esta figura mitad mujer, mitad pescado, y la realidad es que no. Antes las sirenas, por lo menos en la Odisea, las sirenas eran mujeres con cuerpo de ave, que estaban al lado de las playas, en las rocas, en las montañas que estaban al lado de las playas, y eran aves, en realidad eran mitad ave. De hecho, si pueden ver algunos fragmentos de la Odisea de Homero, pues la parte donde está Ulises en el barco, y entonces dice, ¿saben qué? Tápense todos los oídos con cera, porque vamos a pasar cerca de la isla de las sirenas, pero él pide que lo amarren al mástil del barco. Entonces lo amarran porque él quiere escuchar el canto de las sirenas. Entonces aquí hay algo muy interesante, porque entonces uno se hace la pregunta, o yo por lo menos una se hace la pregunta de ¿qué decían las sirenas? ¿Qué cantaban las sirenas? ¿Por qué escucharlas era un shock tan fuerte que los hombres acababan tirándose al mar? No era por una cuestión de seducción que después se le empezó a dar. Al principio las sirenas pareciera que más bien lo que decían eran como verdades. Yo me imaginaba eso, es mi interpretación. Como que decían cosas como verdades que eran difíciles de asimilar y los hombres se tiraban al mar. Y Ulises, perdón, lo escucha, él escucha lo que dicen las sirenas y aguanta y sobrevive. Y eso es interesante, también hay un análisis ahí que queda pendiente en mi cabeza, pero hay algo ahí interesante. Pero después se les da esta cuestión de que eran mujeres muy bellas y su canto era muy melodioso, y entonces los hombres las veían y se arrojaban al mar, porque la belleza también es un arma, ¿no? Y entonces hay muchas mitologías, como por ejemplo la mitología maya, tiene una leyenda que se llama la Ixtabay. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien o mal, pero creo que se dice Ixtabay. Y según lo que estuve leyendo, pues es esta idea igual de una mujer que es muy hermosa, que se le aparece a los hombres y que los empieza como a seducir hasta llevarlos a cenotes y ahogarlos, ¿no? También aquí hay una relación. Habíamos hablado que la diosa al principio, una de las primeras representaciones como abstractas que se hacía de la diosa era la onda, que era el agua. Entonces, todavía hasta la Edad Media hay muchísimas leyendas de brujas o de mujeres que tenían o entes femeninos que tenían esta cuestión maligna, que vivían cerca de los lagos. Está la historia, hay hasta una ópera que se llama La Dama del Lago, ¿no? ¿Por qué? Porque era la bruja Vivian, no sé si se acuerdan de Merlín, y bueno, me parece que en la película de la espada en la piedra hablan de esta mujer, creo que ella sale ahí. Era una bruja que era mala y Merlín era bueno. Entonces ahí está la contraparte de los hombres son sabios, las mujeres son malas y peligrosas, ¿no? ¿Y qué hace Vivian? Que al final ella vivía en un lago. Entonces ella aparentemente atrapó a Merlín y aparentemente pues, por eso desapareció. O sea, es algo muy extraño, porque como las crónicas artúricas son muy extrañas, porque muchas personas, cada quien le iba agregando algo o quitando algo a la historia, hay muchas versiones de la misma cosa. Pero sigue esta relación de lo femenino con el agua, pero ahora ya tiene una connotación maligna, ¿no? Entonces, regresamos a Carrie. Carrie, ¿qué pasa? Que ya sabe que tiene ese poder, se viste para su fiesta de graduación, se pone guapa, se ve muy bien, las otras mujeres la odian porque se dan cuenta que ella está bien, que está disfrutando de su vida, que está viviendo como siempre quiso y que además se ve muy bien. Entonces está esta cuestión del control interiorizado que tenemos y esa misoginia que todas tenemos, todas las mujeres, lamentablemente, muy, muy interiorizada, y entonces las otras mujeres la empiezan a ver como una amenaza y tratan de hacer algo para destruirla, que al final acaba muy mal, pero al final lo que sucede es que Carrie acaba todavía peor, ¿no? Y aquí está la cuestión, la moraleja, digamos, de estas historias, que una mujer que es independiente, que tiene conocimiento, que ocupa espacio, que habla, que opina, que piensa, no puede acabar bien. Y ahí es donde empezamos a ver
cómo se empieza a gestar esta narrativa de, pues la maté porque estaba loca, porque era una mala mujer, era una mala esposa, era una mala madre, era un peligro, entonces pues la tuve que matar. Y ahí es como empezamos a entrar al siguiente capítulo de esta conversación, bueno, este ciclo de conversaciones que hemos tenido, que es cómo llegamos a normalizar el feminicidio. Porque el feminicidio es una consecuencia de todas estas ideas de cómo tiene que ser una mujer que supuestamente no fueron respetadas y por lo tanto estas mujeres merecían morir a manos de sus parejas, de sus padres, de sus exparejas, de las personas que se supone tenían que estar ahí para cuidarlas, pero también de las personas que quisieron controlarlas y que no pudieron. Entonces ahí empezamos a ver este otro tema. Y entonces aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado, espero haber podido explicar todo lo que yo quería. A veces hago un montón de anotaciones y luego me quedo con muchas cosas que decir, pero si les gustó, esperen al siguiente video, porque el siguiente video va a hablar de eso precisamente, del feminicidio y cómo lo podemos encontrar en la literatura, en la pintura, en la ópera. El feminicidio está en todas partes porque es algo cotidiano y siempre fue cotidiano y lamentablemente durante muchos años ni siquiera estuvo tipificado porque era de lo más normal que un hombre decidiera matar a su esposa, a su hija, a su expareja. Era normal porque como vimos en esta frase del Talmud, del Corán, que dice, dejadlas solas en el lecho y golpeadlas. Es decir, ni modo, se lo ganaron y si lo tienen que hacer y si tienen que llegar a matarlas, pues ni modo. Entonces nos vemos para el siguiente video, que sería el video número 3 de esta serie de videos, que va a ser el feminicidio en el arte. Nos vemos.